Bienvenidos a aquellos que nos acompañan por primera vez. La versión que utilizamos en esta iglesia local es la Reina Valera de 1960, porque creemos que es la versión más fiel que tenemos al español, no desconociendo el valor de las demás versiones de la Escritura, pues todas ellas son útiles para nuestro estudio. Pero para estar unidos en la lectura, la versión que utilizamos es la versión Reina Valera de 1960. Le pido que por favor lea conmigo, porque es la palabra de Dios la que cambia su vida, no la palabra de quien enseña desde el púlpito. Es cuando usted se acerca a la Biblia que la palabra escrita parte en dos todo nuestro ser. Debemos aprender a tener en muy alta estima la lectura de la Escritura y más cuando nos reunimos como iglesia. Dice Primera de Pedro 2, versículo 11 al 12 lo siguiente: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Señor, estamos necesitados de oír tu palabra y no la palabra de un hombre. Estamos urgidos de que tu preciosa palabra escrita traspase cada partícula de nuestro ser. Yo hoy reconozco mis limitaciones y mis debilidades como siervo de esta iglesia. Por eso te pido que tu Santo Espíritu hoy hable a cada corazón, que hoy guíes esta enseñanza para que mi humanidad no interfiera, no obstaculice, no contamine lo que hoy quieres enseñarnos como pueblo tuyo. Ayúdame, Señor, para permanecer fiel a lo que tú quieres comunicar a la iglesia. Que hoy nuestro corazón esté ávido por poner por obra lo que tú nos enseñas en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El domingo pasado iniciamos esta sección de estudio que está compuesta por el versículo 11 y 12. Por razón de tiempo enseñamos solo el versículo 11 y hoy vamos a analizar el versículo 12. Y el título de esta sección es Una vida cristiana ejemplar. Y empezamos a analizar el domingo anterior que Pedro está acá mostrándonos dos elementos propios en la vida del creyente: una batalla interna y una responsabilidad externa o un testimonio externo. Pero es necesario ser muy cuidadosos cuando leemos en la Escritura un llamado a hacer obras, porque fácilmente podemos intentar enfatizar las obras sin entender lo que causa esas obras. Y ruego al Señor me ayude para no cometer ese error común de querer invitarlos a hacer las obras que la Escritura nos manda sin enfatizar el por qué permite que esas obras sean hechas. Pedro enseña entonces a su audiencia en esta sección que aún en medio de la prueba y en medio de la persecución y el sufrimiento, tenemos una gran responsabilidad de ganar esa batalla interna diaria que todo creyente tiene contra los deseos de la carne, pero de ser un claro testimonio a todas las personas de aquel Dios en el que hemos puesto nuestra fe. Pero ¿cómo inició Pedro esta sección? Recuerden que primero afirmó varios elementos de la identidad del creyente.
Primero nos recordó que somos amados de Dios y amados por Dios, que somos posesión suya, le pertenecemos a Él, pero Él también nos pertenece a nosotros, que somos recipientes de su amor, que Él es la piedra viva en la que se edifica la casa espiritual y que nosotros, al ser piedras vivas cimentados en Él, podremos hacer lo que Él ordena. Sin estar en Cristo, sin tener nuestra fe en Cristo, todas las obras que la Escritura presenta que deben estar manifiestas en la vida del creyente no son difíciles, son imposibles de efectuar. Por eso ha venido haciendo tanto énfasis en esa gloriosa riqueza, en esa preciosa salvación, en la identidad que tenemos como hijos de Dios, cada vez que quiere hablar de lo que tiene que hacer el Hijo de Dios. Nunca podemos hablar de lo que tenemos que hacer sin recordar lo que somos en Cristo, pues solo traerá frustración y traerá un evidente fracaso. Pedro nos recordó entonces en el versículo 11 que también somos peregrinos, somos extranjeros en este mundo, que nuestra mirada no debe estar en las cosas temporales y pasajeras, sino en todo lo eterno. Pues la Escritura dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Nos enseñó también que podemos y debemos abstenernos de los deseos de la naturaleza pecaminosa con la que tenemos que lidiar todos los días en esta tierra. Podemos y debemos, pero esta nos herirá muchas veces, logrará salirse con la suya y logrará que pequemos, pero jamás ese viejo hombre volverá a ser nuestro Señor y nuestro amo, pero seguirá luchando como si pudiera llegar a serlo. Por eso esta batalla es diaria contra los deseos de la carne. Aprendimos que el pecado no es un resbalón o un pequeño descuido accidental, es la consecuencia voluntaria de descuidar los medios de gracia, la palabra, la oración, la comunión, la santa cena. Cuando descuidamos los medios de gracia es por ello que pecamos. No es un resbalón. Es consecuencia de nuestra negligencia y nuestra pereza en el uso de los medios que el Señor ha provisto para que estemos firmes. Ahora, Pedro pasa a hablar del efecto que esta victoria en la lucha interna, gracias a Cristo y al poder del Espíritu Santo, debe reflejar en lo exterior. El creyente debe tener una vida ejemplar en lo secreto, en lo familiar, en la iglesia y fuera de ella. Pero Pedro enfatizará de manera especial una población a la cual debemos darle ejemplo y nos hablará de los gentiles. Y es muy interesante el marco del contexto. Pedro literalmente nos está diciendo: hermanos, aún en medio de la prueba, aún en medio del sufrimiento, tenemos que mantener una vida ejemplar delante de los gentiles para que crean y sean salvos. Aún en medio de la prueba, aún en medio del dolor, tú y yo tenemos una responsabilidad evangelística. Entonces en el versículo 11 hablamos de esa batalla interna que libramos a diario. Hoy veremos esa responsabilidad externa que el creyente debe mostrar a diario. Es una tarea diaria, pero no olvide cuál es la causa: Cristo Jesús y la obra del Espíritu Santo. Sin ella, esto es imposible y será solo una carga gravosa. Lea conmigo otra vez el verso 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles,
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Cuando el creyente camina firme en su identidad y amparado en los medios de gracia, podrá abstenerse de pecar. Pero también podrá tener una vida ejemplar, porque los creyentes son un pueblo amado por Dios, un pueblo amado de Dios, para dar testimonio del carácter de Dios a través de su vida. Y Pedro inicia con una palabra muy bella, un verbo bajo la misma premisa que utilizan muchos de sus verbos en la carta, llamando a una acción presente, continua y responsable de cada creyente. Dice manteniendo. La forma en la que está este verbo indica que es una acción que el creyente hizo, está haciendo y seguirá haciendo todos los días de su vida. Y Pedro utiliza mucho verbos en este tiempo, porque el creyente debe entender que esta responsabilidad no viene de algo que hago en el pasado y me sirve para el resto de mi vida. La batalla interna y la responsabilidad externa es una batalla diaria. Es todos los días. Todos los días debo mantener una vida ejemplar. Es algo diario. Si ayer obtuve una batalla, la victoria en la batalla de ayer ya no me sirve para la batalla de hoy. Estos dos pasajes entonces enmarcan dos responsabilidades, dos resoluciones que deben acompañar al creyente aún en los momentos de prueba y dolor. Abstenerse de pecar y mantener una vida ejemplar son dos responsabilidades diarias, tanto en lo privado como en lo público. Así el creyente bien haría al empezar cada día rogando al Señor: asísteme en esta batalla con mi pecado. Asísteme en la batalla que hoy debo librar contra mi remanente de pecado. Ayúdame a caminar firme en lo que tú ya hiciste en la cruz para no pecar contra ti. Pero también susténtame para que hoy mi vida sea un ejemplo y sea un reflejo de tu carácter. Y este deseo debe ser diario. Diario debemos estar anhelando no ceder a los deseos de la carne. Diario debemos estar anhelando que nuestra vida sea un reflejo del carácter de Dios a este mundo. ¿Y qué debo mantener? Pedro lo está diciendo, una vida ejemplar, una buena manera de vivir. Ese buena que aparece ahí en el griego es kalén. ¿Sabe qué significa? Algo hermoso, algo encantador, algo que cautiva a aquel que lo ve. Pedro le está diciendo a su audiencia, debemos mantener una vida encantadora, una vida que sea hermosa a los ojos de los hombres, especialmente delante de los gentiles. Pero tenemos que entender la línea del pensamiento para cuidarnos de un grave error. Pedro está hablando de una vida interna que se refleja en lo externo, no de una vida de hipócrita apariencia. No, está hablando de una hermosa vida que nace de lo interior por la obra del Espíritu Santo en las piedras vivas. Y aquí el creyente debe ser muy cuidadoso, pues nos es muy fácil adoptar conductas externas de aparente piedad. Nos es natural.
Es muy fácil tratar de impresionar a los demás con buenas acciones, aun cuando nuestro corazón está completamente alejado de Dios. El llamado entonces de Pedro apunta a una vida de interna devoción y fidelidad al Señor que se verá de manera natural en lo externo. No una vida externa llamativa a los hombres, mientras en lo privado y en lo secreto soy esclavo del pecado. ¿Y cuándo debemos hacerlo? Permítame enfatizarlo. Todos los días de nuestra vida. ¿Con quién tenemos esta responsabilidad? Claro que en lo individual. Pues la primera batalla que tenemos que ganar es en lo secreto. Nuestra vida debe ser ejemplar en lo privado. Pues si no estamos de rodillas en lo privado, jamás podremos estar de pie ante los hombres para dar un buen testimonio. En lo familiar, en lo eclesial y en lo social. Pero Pedro hoy quiere ubicarnos en un plano y vamos a ver por qué. De manera particular, delante de los gentiles. Muchos creyentes son arrastrados por una equivocada disposición a mantener una buena manera de vivir en la iglesia, en la interacción con sus hermanos en la fe, pero se olvidan por completo del deber que tienen de mostrar una vida ejemplar ante los gentiles. Esto no debe ser así entre nosotros. Hay creyentes que son muy amables en la iglesia. Son queridos por todos, por su trato, por su disposición, pero fuera de ella son fríos, antipáticos e indiferentes con los que aún no han creído. Muchos en la iglesia tratan con amabilidad al otro, pero en casa son duros y arbitrarios con los que le rodean. Muchos dan con generosidad en la iglesia, pero en su casa actúan con hipocresía y no cumplen con sus responsabilidades. Así no debe ser entre nosotros. Muchos sirven en la iglesia, pero jamás lo hacen en sus propios hogares. Muchos son amados en el contexto religioso, pero completamente despreciados fuera de él. Esto no puede ser así, iglesia. No puede ser así en el pueblo de Dios. Mantener una vida ejemplar aporta a nuestra santificación, porque nos mantiene atentos y responsables de crecer en santidad. Pero una vida ejemplar ante los creyentes no es para salvación, es consecuencia de nuestra salvación. Pero va a ser de mucha bendición para aquellos que nos ven. Un buen ejemplo facilitará que un no creyente quiera conocer al Dios en el que hemos creído. Mas una vida que no es santa y coherente al carácter de Dios hará que los que no han creído jamás se sientan interesados en conocer al Dios del cual hablamos. Pues nuestra pecaminosa manera de vivir hará que se tapen los oídos para no escuchar la verdad que queremos anunciarles. Una vida ejemplar como consecuencia de la obra del Espíritu Santo facilitará que muchos escuchen el mensaje que predicamos. Pero debemos ser conscientes que muchos se taparán los oídos, aun cuando nuestra vida sea coherente con lo que hablamos. Y esto pasó en la vida de Esteban, no por falta de integridad, sino por causa del repudio que le produjo a su audiencia la verdad del Evangelio. Pero tristemente, nuestra manera de vivir muchas veces causa que el mensaje que predicamos no quiera ser escuchado. Y así no debe ser entre nosotros, porque Pedro nos dice, mantengan
una buena manera de vivir. Y si lo dice es porque podemos. Así como nos dice absténganse de pecar, y si lo dice es porque podemos. Pero ¿por qué podemos? ¿Por nuestras fuerzas? ¿Por nuestras capacidades? De ninguna manera. Por el Espíritu de Dios que opera en los hijos de Dios. No puede existir en el contexto de la iglesia esposas que se la pasan en las iglesias sirviendo a todo el mundo cuando ni siquiera sirven en sus propias casas. Esposas que se ocupan de todo fuera de casa, mas nunca sirven a su esposo y a sus hijos como deberían hacerlos. Hombres que son supremamente colaboradores y serviciales para atender la necesidad de sus hermanos. Se me dañó una puntilla, ya voy y te la arreglo. Se me dañó esto, ya corro a hacerlo. Mientras en la casa, esposa, se dañó esto, lo lamento, estoy muy ocupado. Personas que corren a servir a todo el mundo, pero no lo hacen en su propia casa. Pues nuestros hijos, nuestra pareja, muchas veces es ese gentil que necesita escuchar el mensaje de Dios, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. No pueden seguir existiendo hombres que son supremamente serviciales en la iglesia, pero no fuera de ella. Personas que parecen ser amables en el cuerpo de Cristo, pero son supremamente arrogantes, altivos, fuera de la iglesia. Esto no puede ser así, aunque es claro que hay personas que no son amables ni en la iglesia ni fuera de ella. Y esto tampoco debe ser así entre nosotros, pues nuestra vida debe ser un reflejo de Cristo. Y por eso el creyente no puede seguir escudándose en su personalidad. Antes las personas en el mundo eran, es que yo soy así porque es que soy Capricornio. Es que yo soy así porque es que soy Sagitario. Pero ahora las personas se vuelven, es que yo soy así porque soy sanguíneo. Es que yo soy así porque soy colérico. Es que yo soy así porque soy flemático. Muéstrame eso por la Escritura. Nosotros deberíamos decir, yo soy así porque no estoy lidiando con mi pecado. Porque el que es tímido e introvertido debe confiar en la obra de Cristo y poner su mirada en ella para que pueda ser amable, amoroso y servicial. El que es extrovertido e impulsivo debe ir a Cristo para que ahora hable con mesura y con sabiduría. Pero no podemos excusarnos más en nuestras personalidades para no cumplir con este mandato de mantener una buena vida delante de los gentiles. ¿Y por qué? Porque ahora lo que regula nuestra vida no es una personalidad, no es nuestro pasado, es el Espíritu Santo de Dios. Alguien escribió, los cristianos viven en casas de vidrio, están en exhibición, su conducta, obras y palabras son evaluadas constantemente por los no cristianos que quieren ver si los cristianos realmente viven según lo que profesan. Qué impresionante estas palabras. Caminamos como en casas de vidrio, miradas por todos, evaluando si nuestra vida es coherente a aquel Dios del cual hablamos. Pero ¿saben qué es lo impresionante? Esto debe ser aún así en los momentos de dificultad. Pedro está diciéndole a sus lectores, nuestra buena manera de vivir, esta conducta ejemplar, debe estar presente, no solo cuando estás bien, sino aún en los momentos de dolor. Pero nota usted que tenemos una tendencia de utilizar los momentos de dolor para pecar, para bajar nuestra responsabilidad de tener una conducta adecuada. Entonces en medio de la prueba somos groseros y alguien, pero ¿por qué me hablaste así? Es que estoy pasando por un momento difícil y tienes que entenderme. No, no tengo que entenderte. Porque aún en tus momentos de dificultad se espera que reaccionemos conforme al carácter de Dios. ¿Saben qué debería hacer la prueba en nosotros?
Cuando viene la prueba, es donde más debería notarse el carácter del Señor para que el mundo vea un paralelo, algo totalmente diferente en cómo reacciona una persona en medio de la prueba que ama al Señor y otra que no ama al Señor. Pero no por causa de nuestra capacidad para lograrlo, es por causa del Espíritu Santo que ahora mora en el creyente, porque esto es imposible si el Espíritu de Dios no está en nosotros. ¿Y por qué debemos mantener esta manera de vivir? Porque será muy útil para la evangelización de los que no han creído. No puede haber un creyente que sea mal jefe, no debería ser así, pues esto es una contradicción. Un creyente debe pagarle lo justo a sus empleados, debe ser puntual en sus pagos, no debe tratar mal a aquellos que le sirven, pues cuando lo hace está violando este mandato. No puede haber un creyente que no cumple en el tiempo de entrega de sus trabajos como lo ha anunciado. No pueden haber creyentes que son usureros y cobran en exceso por su labor, que entregan tarde sus compromisos, pues esto es tropiezo a los que no creen. Pues si el que no cree es más responsable que el que cree, ¿para qué voy a querer creer? Y somos tropiezo muchas veces. Recuerdo cuando he trabajado en procesos de selección de personal, una situación que se repitió muchas veces y con dolor la digo. Me topé con varios gerentes que me decían, mire, contrate al que quiera, pero por favor no contrate cristianos. Yo, ¿cómo? Por favor no. Hemos tenido tan malas experiencias. Son perezosos, son mediocres, todo el tiempo dicen estar hablando de Dios, pero no cumplen con sus responsabilidades. Todo el tiempo están pidiendo permiso para ir a hacer actividades en sus iglesias y no cumplen con lo que se les asigna en el trabajo. Qué dolor que esto sea así, porque el creyente debería ser el mejor empleado, debería ser el mejor jefe. Es una responsabilidad que tenemos y es posible. Aunque muchas veces fallemos en esta tarea, es posible por la obra del Espíritu Santo. Porque todo lo que hacemos a diario debe ser un ejemplo para el que no ha creído. Alguien dijo, nuestra manera de vivir para muchos será la única Biblia que lean. Nuestra manera de vivir para muchos será la única Biblia que lean. Pablo se dirigió en estos términos a la iglesia. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Cada creyente es una carta leída por todos los hombres. Alexander Maclaren, el predicador escocés del siglo XIX, escribió, el mundo saca sus ideas acerca de Dios, principalmente de las personas que afirman pertenecer a la familia de Dios. Nos interpretan mucho más de lo que leen sus Biblias, pues a nosotros nos ven mientras solo oyen de Jesucristo. Pedro, está hablando entonces a su audiencia, animándoles a que aún en medio de la prueba tengan una buena vida, una vida ejemplar para que muchos crean, pues el momento de la prueba y la dificultad siempre será una oportunidad para predicar el Evangelio, no para hacer tropiezo al Evangelio. ¿Y cómo? Cuando vean una manera de vivir que es imposible para un hombre, que solo puede ser obrada por Dios. ¿Saben? Aquí los estoy invitando, iglesia, a que en el momento de la prueba vean en nosotros una manera distinta de vivir, pero no para que piensen que es fruto de nuestra capacidad, sino para que vean y nos digan, eso es imposible para un hombre corriente. Hay algo en esa persona que le permite vivir así, pues ¿quién puede responder así en medio de la prueba?
Y nosotros podremos decir, no se trata de mí, no se trata de mi capacidad, se trata de la obra del Espíritu Santo en un pecador como yo. Y esto traerá esperanza a los hombres que no han creído para que digan, entiendo que no es por un esfuerzo, porque ya lo he intentado y no he podido. Entiendo que necesito conocer a ese Dios que tú conoces para que haga en mí lo que hizo en ti. Esa es la predicación correcta del Evangelio. Pero estamos predicando mal el Evangelio cuando en las personas queda la sensación de, es que tienes que ser tan santo como yo para agradar a Dios. Estás enseñando algo que no dice la Biblia. La esperanza que debe quedar en el corazón del no creyente cuando habla con nosotros es, vamos, vive esta vida de la que te estoy hablando, pero quiero que sepas que no puedes vivirla en tus fuerzas, así como yo tampoco puedo hacerlo en las mías. Vamos, ven, conoce al Jesús en el que he puesto mi fe, pues Él me ha dado su espíritu para ser alguien que antes no podía ser. Y ven, conócelo para que tú puedas ser alguien que has intentado ser y te será imposible lograrlo. Mantener una buena vida delante de los incrédulos no debe comunicar que somos muy fuertes para ser buenos, sino que somos débiles que dependen completamente de Cristo. Ese es el mensaje que debe comunicar nuestra manera de vivir. ¿Y para qué? Mire lo que sigue diciendo Pedro. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hay algo interesante. A pesar de querer agradar al Señor, muchas veces nos calumniarán. Dirán cosas de nosotros que no son ciertas. Y esto no debe enojarnos, pues si lo hicieron con Jesús, ¿por qué esperamos un trato diferente? Hermanos, puede producir tristeza y lo va a producir. Va a querer venir el enojo, pero cuando eso pase, recuerda, pues si lo hicieron con Jesús siendo puro y santo, ¿por qué he de asombrarme que me calumnien siendo un débil pecador? Bien citó un hermano, en una ocasión, alguien vino a quejarse porque estaban calumniando de él. Le dijo, mira, pastor, están calumniando de ti, los hombres están diciendo esto de ti. Este varón se gira con una mirada humilde, pero a la vez responde con sabiduría y le dice, por favor, hazme un favor. Ve y dile a ese hombre que si me conociera realmente, se daría cuenta que soy mucho peor de lo que está diciendo. Cuando nosotros somos conscientes de nuestra realidad, las críticas no nos van a asombrar, porque somos pecadores. Pero cuando nos calumnien, ¿saben cómo nos defenderemos de acuerdo a lo que Pedro está enseñando? No es con palabras, no es tratando de defender nuestro nombre, es con acciones. Pues como bien reza el refrán popular, que nuestras acciones hablan tan fuerte que nuestras palabras no se alcanzan a escuchar. Y es el llamado que Pedro está haciendo. Así seamos tratados y despreciados como criminales, la constancia de una conducta cristiana revelará buenas obras y la ausencia de esas faltas de las que se nos acusa. Al hacer el bien, el cristiano callará a aquellos que nos calumnian. No tenemos por qué andar peleando. Nuestra mejor respuesta debe ser nuestra manera de vivir, una vida que es posible gracias a la obra de Cristo, no a nuestra capacidad. Por eso la Escritura dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Los que murmuran de nosotros, dice el texto, glorificarán a Dios en su visitación. En esencia, lo que está enseñando Pedro a su audiencia
es que al llevar vidas ejemplares, al predicar el Evangelio acompañado de una vida piadosa, muchos glorificarán a Dios por esas obras. ¿Cuándo pasa esto? Cuando un mal esposo es convertido, cuando un hombre que se deleitaba en el adulterio, en el engaño, en el maltrato, cuando un hombre que pisoteaba y maltrataba a su esposa, es salvo por gracia, recibe un nuevo corazón y empieza a vivir una vida que antes no vivía. Esa esposa herida y lastimada mirará a este hombre y dirá: ¿qué le ha pasado a mi esposo? Esto solo puede ser fruto de un milagro. Quiero conocer ese Dios que hizo tal milagro en su vida. Pues ahora me trata con respeto, con amor, con cariño. Ahora se esfuerza por serme fiel. Bendito sea el Dios que ha cambiado a este hombre. Y alabará a Dios por esas obras que produce Dios en él. Será notorio que no es consecuencia de un esfuerzo fingido y gravoso, sino la obra sobrenatural de Dios. Cuando aquella esposa grosera, irreverente, irrespetuosa, al conocer a Cristo, pueda empezar a responder a su esposo con sabiduría y mansedumbre, su esposo alabará a ese Dios en el que ahora ha creído su esposa. Pues este hombre podrá decir: esto es un milagro. Solo Dios pudo cambiar este corazón. Es eso de lo que les estoy hablando en esta mañana, de la necesidad que tenemos de ir a Cristo para que su obra en nosotros nos permita mantener una buena vida ante los que no han creído. Y esta invitación es para todos. Pues fuera de Él, ninguno de nosotros puede vivir esta vida de la que está hablando Pedro, que será de bendición para que muchos crean. ¿Cuándo más Dios será alabado? Cuando aquel esclavo de sus adicciones y de sus pasiones es librado por el poder de Cristo. Cuando aquel hombre que se deleitaba en los juegos de azar, en las drogas, en el alcohol, pueda decir: yo intenté cambiar muchas veces y no pude. El cambio solo vino aquel día en que conocí a Jesús y Él cambió mi corazón. Fue Él quien me hizo libre. Y muchos dirán: alabado sea el Dios que salvó a mi hijo de la drogadicción. Alabado sea Dios que salvó a esta persona que amaba tanto de lo que lo esclavizaba. Y muchos lo alabarán. No a nosotros. Porque aun si alguien se acercara a decirnos: te felicito por tal cambio, no diremos gracias, diremos: no me felicites a mí. Alaba a aquel que produjo este cambio, porque yo no lo hice, fue Él quien lo hizo. Cuando alguien elogie una buena conducta en ti, no te creas la mentira de que fuiste tú quien la generó. Con humildad, corre rápidamente a corregir la percepción de esta persona y dile: no tienes que felicitarme a mí, porque esto es mérito de aquel que me salvó cuando yo amaba pecar. Es Él quien me cambió, no fui yo quien me cambié. Y así la gloria será para el Señor. Pero Pedro tiene en mente particularmente no estos momentos cotidianos, sino el momento de la segunda venida, cuando Cristo vendrá por segunda vez. Y en ese momento todos los hombres comprenderán quién es el digno de toda gloria, porque en ese momento, cuando nuestras obras queden expuestas, todos podrán entender algo. Este cambio y esta vida nunca se trató de ellos, se trató de Cristo. Y es por Cristo que estas personas que irán al cielo vivieron la vida que debían llevar. Y Cristo será glorificado porque quedará en evidencia que fue gracias a su vida perfecta y sin pecado
que el creyente será salvo, no por nuestra capacidad para obedecerlo. Porque las obras que nos serán imputadas para el día del juicio serán las obras de Cristo, no las nuestras. Por eso este deseo de mantenernos en obediencia no es para ser salvos. Si tú estás intentando ser una buena persona para ir al cielo, estás cometiendo un error, porque nadie se salva por ser una buena persona. La salvación es por la fe en Cristo, y por fe en Cristo vienen las buenas obras, no al revés. Pero déjame decirte que Cristo será glorificado por esa imputación gloriosa al conferirnos buenas obras, pero también será glorificado al manifestar su justicia sobre aquellos que no pusieron su fe en Él. Porque Cristo es glorificado cuando muestra su amor, pero también cuando muestra su justicia. Y aún los que se condenen tendrán que alabar a Dios, porque comprenderán en ese momento que la salvación es de Él. Tu vida ocasionará que Cristo sea glorificado por causa de ¿qué? De su amor y su gracia al imputarte sus obras perfectas, o por la justicia que será manifestada sobre ti al insistir vivir en tus propias fuerzas en lugar de poner tu fe en Cristo. Por lo uno o por lo otro, tu vida causará que Cristo sea glorificado. Pero no tienes por qué toparte con la ira de un Dios santo, 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 teniendo la posibilidad de ir en este momento a Cristo como tu única oportunidad de salvación. Mira, no trates más de tener una vida buena en tus fuerzas, porque tarde o temprano eso se vendrá abajo. Tienes que correr a Cristo para que su Santo Espíritu produzca en nosotros el deseo de mantener una vida santa. Mira, tú no tienes que buscar a Dios para que cambie a tu esposo, para que cambie a tus hijos, para que cambie tus circunstancias. Tú tienes que buscar a Dios, es para que te cambie a ti y te salve a ti. Para que luego pueda ser una carta leída por aquellos que están alrededor. Muchas personas vienen a consejería: pastor, ¿cómo hago para que mi esposo cambie? Pastor, ¿cómo hago para que mi hijo cambie? Y pocos: ¿cómo hago para que mi vida cambie? Y que mi esposo y mis hijos conozcan a Dios a través de la obra que Cristo hace en mí. Esa debe ser nuestra oración. ¿Qué están leyendo nuestros hijos? ¿Qué está leyendo la gente afuera de la iglesia? ¿Cuál es nuestro tema de conversación? Cuando estamos en la iglesia hablamos de Dios, hablamos de la palabra, pero cuando estamos fuera de ella, ¿de qué estamos hablando todo el tiempo? ¿De cómo conseguir plata? ¿De cómo conseguir dinero? ¿Somos duros y arrogantes con las personas que nos rodean? No. Tiene que haber coherencia dentro de la iglesia y fuera de ella. Porque en medio de la prueba, al mantener una vida como la que la Escritura habla, seremos un instrumento útil para que muchos crean cuando hablemos el Evangelio respaldado por una vida de piedad. Y esta es la invitación que hoy Pedro nos hace. La evangelización eficaz fluye de una vida de rectitud. Pero hay algo importante en esta mañana. Y Dios me libre de querer poner un peso de obra separado de Cristo. La Biblia nos ordena a tener una buena vida. Todos los días libramos esta batalla. Y todos los días fallamos en cumplirla. No hay un solo día que vayamos a terminar diciendo: hoy tuve la vida que debía haber vivido.
pero sí debe haber un resultado final cada día en el que pueda decir, oh Señor, yo hoy entregué todo de mí para reflejar tu carácter ante los demás. Gracias a la operación de tu Espíritu Santo. Y me falta mucho para ser lo que debo ser, pero gracias porque por tu obra ya no soy lo que era antes. Pero también quiero animarte a ti, tú que aún no has puesto a Cristo como el centro de tu vida, como la piedra angular de tu vida. Mira, déjame decirte, no importa cuán buena persona seas, las obras no nos sirven para ir al cielo. Pero quiero que sepas algo, no importa cuán malo hayas sido, pues si vienes en fe y arrepentimiento, el Señor perdona nuestros pecados. Hoy te estamos invitando a que seas parte de esta familia. La iglesia de Cristo no es una iglesia de personas perfectas. Somos una familia de pecadores que Cristo salvó por gracia. Tú no necesitas ir a tratar de ser una buena persona. Tú necesitas venir a Cristo con un corazón arrepentido para que esas obras nazcan en tu corazón por la obra del Espíritu Santo. Por eso estás frustrado, porque estás intentando caminar en tus fuerzas. Por eso estás sufriendo, porque has intentado cambiar muchas veces en tus fuerzas. Cuando lo primero debería ser asegurar esa vida eterna que solo hay en Cristo, una vida eterna que produce buenas obras. Corre a Cristo, corre a Cristo. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos una tarea y en este momento es evidente que nuestra vida sea un testimonio de la fe que tenemos. ¿Qué leen los porteros de nuestro edificio cuando entramos? ¿Qué lee el habitante de la calle cuando se acerca a nosotros? ¿La misma grosería de alguien que no ha creído? ¿La misma soberbia y la misma indiferencia de aquel que no ha creído? ¿Qué leen nuestros empleados? ¿Qué leen nuestros jefes? ¿Qué leen nuestros hijos? ¿Qué lee nuestra pareja? No podemos seguir viviendo de manera ligera, pues tú y yo tenemos que predicar a los que no han creído, no solo con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. Vamos a orar. Y vamos a darle gracias al Señor por algo. Porque el día en que tengamos que enfrentarnos a del juicio, todos los hombres van a ser juzgados por sus obras, por lo que pensamos, por lo que dijimos y por lo que hicimos. Pero en el momento que nos sea llamado a juicio, las obras por las cuales seremos calificados serán por las de Cristo y no por las nuestras. A pesar de que una y otra vez somos torpes en la tarea de cumplir esta tarea, la obra de Cristo jamás se quedará corta para salvar a un pecador que ha venido a Él en fe y arrepentimiento, que ha rendido su corazón a sus pies. El cristianismo no es hacer buenas obras. El cristianismo es poner nuestra fe en Cristo para que Él produzca esas buenas obras en nosotros. Incline su rostro, no por religiosidad, pero aproveche estos minutos para examinarse a sí mismo, para que le pidamos perdón al Señor si hemos también malinterpretado la gracia y la usamos para vivir de una manera ligera y no ser testimonio. Pero también pidámosle perdón al Señor si hemos sido hipócritas al querer ganar el favor del Señor con obras externas que no nacen de un corazón rendido a los pies de Él. Pidámosle perdón al Señor si
Dentro de la iglesia somos muy amables, pero fuera de ella vivimos igual o peor que el mundo. Porque es el nombre del Señor el que está quedando en vergüenza. Pero también aprovecha este momento para darle gracias. Porque es por ser amados de Dios, piedras vivas, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido y adquirido por Dios, que esto es posible. Y sí, la embarramos una y otra vez al volver a pecar por nuestra negligencia. Pero nunca permaneceremos en ese estado porque la obra que Él comenzó jamás quedará inconclusa. Pero tenemos una responsabilidad, una tarea en ser diligentes, en usar los medios de gracia para poder decirle a Pedro: sí, amado Pedro, daré todo de mí en gratitud a lo que Cristo hizo para mantener esa vida ejemplar que debo mantener en medio de los gentiles, aun cuando venga la prueba. Señor, gracias por este momento.